hemos visto en la última parte de ética, relaciones de la ética con otra ciencia. Ahora nos toca concepto del fenómeno moral. Bien. Entonces dice, la palabra moral es de origen latino. Cicerón fue el primero que la usó y su raíz es el vocablo, es decir, mos mori, que significa costumbre. Según el diccionario Larousse, la moral es la ciencia de la conducta humana en orden a su bondad o malicia, es decir, enseña las reglas que debemos seguir para hacer el bien y evitar el mal. Para el escritor Ezequiel Anderegg dice, la moral es el conjunto de normas de convivencia y de conducta humana que determinan las obligaciones de los hombres en sus relaciones entre sí y con la sociedad. Y decimos que el objeto de la moral, un ratito voy a volver a repetir, entonces, concepto de fenómeno moral. Esta palabra moral viene, es decir, es de origen latino y Cicerón fue el primero que la usó y su raíz es el vocablo mos mori, que significa costumbre. Y según el diccionario Larousse, la define la moral, que es la ciencia de la conducta humana, en orden a su bondad o malicia, es decir, enseña las reglas que debemos seguir para hacer el bien y evitar el mal. En realidad no lo aprendemos nosotros, es decir, la moral, sino que, es decir, está en la conducta de nosotros. Quizás como nos han criado que tener una moral, viendo los ejemplos, digamos, dentro de la casa, dentro de la conducta del padre, de la madre, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos, digamos, una conducta humana que distinguimos de su bondad y de la malicia, ¿no? Para el escritor Ezequiel Lander dice, la moral es el conjunto de normas de convivencia y de conducta humana que determinan las obligaciones de los hombres en sus relaciones entre sí y con la sociedad. Y decimos, el objeto de la moral es determinar cuál debe ser la mejor manera de obrar y vivir. Se dice que una persona es moral cuando es de buena costumbre, cumple la ley divina, la natural y la ley humana. Entonces, ¿cuál es el objeto de la moral? Determina cuál debe ser la mejor manera de obrar y vivir. Y se dice que una persona es moral cuando es de buenas costumbres, cumple la ley divina, es decir, la naturaleza y la ley humana. Entonces, ese es el objeto de la moral, que es la manera de obrar y de vivir, ¿no? Y cuando decimos que una persona es moral, cuando tiene unas buenas costumbres, ¿no? Cumple la ley natural, la ley divina, ¿no? Y la ley humana. El fenómeno moral y su contenido. La respuesta a este problema tiene que ver con el análisis de las distintas valoraciones que se han dado históricamente en el desenvolvimiento de la sociedad humana, donde han existido distintos códigos morales establecidos por cada formación social. Entonces, el fenómeno moral y su contenido, y dice en respuesta a este problema, tiene que ver con el análisis de las distintas valoraciones que se han dado históricamente en el desenvolvimiento de la sociedad humana, donde han existido distintos códigos morales establecidos por cada formación social. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cada sociedad tiene sus normas morales. Yo no puedo salir, no es cierto, a la calle desnuda, porque la sociedad no lo permite. Dentro de la sociedad hay una norma que yo tengo que salir, es decir, vestida, ¿no? Entonces, el fenómeno moral y su contenido tiene que ver con el análisis de las distintas valoraciones que se han dado históricamente en el desenvolvimiento de la sociedad humana, donde han existido distintos códigos morales establecidos por cada formación social. Antiguamente, digamos, los indígenas no tenían una vestimenta completa como nosotros tenemos. Entonces, para ellos no era inmoral salir así. La deformación del comportamiento moral, la doble moral en la sociedad contemporánea. La desorganización social es un concepto que abarca varios fenómenos, como el conflicto social, el conflicto moral, etc.
Y aquí vamos a dar algunos ejemplos de la deformación del comportamiento moral. ¿Qué dice el hombre de negocios? ¿Será honesto? ¿El hombre de negocios será honesto o utilizará algunas estrategias de dudosa legitimidad para tratar de aumentar su fortuna? Eso es una pregunta, ¿no? Entonces, el hombre de negocios culpable de falta de ética se refugia ¿en qué? Negocios son negocios, dice. O bien argumenta que desde el momento que no ha violado ninguna ley, no ha cometido falta alguna a la moral. Entonces, el hombre de negocios dice, ¿será honesto o utilizará algunas estrategias de dudosa legitimación? ¿Y cuál es la estrategia que está utilizando el hombre de negocio, ¿no? Culpable de una ética, una falta de ética que se refugia en qué? Negocios son negocios, ¿es cierto? Yo puedo venderle algo que no sirve, pero estoy haciendo un negocio, entonces yo no tengo, es decir, ética, me falta ética, porque yo no puedo engañar a mi prójimo, ¿es cierto? Porque eso es antimoral. Entonces, ¿qué dice el hombre de negocios? Negocios son negocios, o bien argumenta que desde el momento que no ha violado ninguna ley, no ha cometido falta alguna a la moral. El revolucionario que ha tenido éxito debe mantener su fidelidad a los ideales que motivaron su rebelión o a las necesidades de mantenerse en el poder, dice la pregunta. Entonces, el comentario. El revolucionario se aparta de sus ideas y para mantener su cargo, destaca la contribución que puede hacer mediante la política que sigue, al mismo tiempo que oculto niega las violaciones a cualquier regla moral. Entonces, miren ustedes esto como para aplicar a los políticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? El revolucionario que ha tenido éxito, dice, debe mantener su fidelidad a los ideales que motivaron su rebelión. Debe ser así, ¿no es cierto? Debe mantener su fidelidad. No que algunos, esos que se cambian de partido político, es decir, ¿no? O a las necesidades de mantenerse en el poder. Entonces ahí se pregunta, ¿y cuál es la respuesta? El revolucionario se aparta de su idea y para mantener su cargo destaca la contribución que puede hacer mediante la política que sigue, al mismo tiempo que oculta o niega las violaciones a cualquier regla moral. Entonces aquí, es decir, el revolucionario se aparta de sus ideales, ¿no es cierto? Dice, yo soy de izquierda, comienza de izquierda. Y al final, es decir, por seguir en el cargo, se puede volver de derecha o de otra ideología que no era de cómo comenzó en la vida política, ¿no? Desde un comienzo. O sea, se cambió, como esas personas que se van cambiando de partidos políticos, ¿no? Vamos con el funcionario público. El funcionario público, miren ustedes esto como es aplicado a la realidad. El funcionario público, con el pretexto de agilizar trámites, recurre, ¿qué dice el funcionario público del Poder Judicial? Debe darme un reconocimiento porque este trámite saldrá en un día. Porque si no, aquí le falta una comita, debe esperar una semana para que el jefe se lo firme por el excesivo trabajo que tiene. Este funcionario está violando las reglas de lo moral. Es un mal funcionario sin ética y sin moral. Y ahí vemos nosotros a varios funcionarios judiciales en el Poder Judicial que hacen esto. Mira, hay que darle algo, ¿no es cierto?, al juez, porque el juez tiene harto trabajo, entonces hay que darle algo, un reconocimiento, ¿no? Porque ese trámite va a salir rapidito, se lo va a hacer. Entonces esa persona que está haciendo eso, este funcionario, está violando las reglas de lo moral. Es un mal funcionario sin ética y sin moral. Y eso es lo que tienen que cuidarse ustedes jóvenes, que el abogado tiene que tener moral, tiene que tener ética. Si ustedes entran al Poder Judicial como funcionario público, como auxiliar, como secretaria, como oficial de diligencia, no tienen que hacer esto, ¿no? Bien. La hipocresía en el tratamiento de las causas de la delincuencia.
Los programas que hasta ahora se han venido realizando paulatinamente en el campo de la vida social moderna y los insuficientes refuerzos y esfuerzos que aún que se continúan aplicando contra la lucha de la criminalidad, y esta a su vez se va desarrollando y que cada vez se torna más grave. Se puede pensar que los gobernantes y dirigentes sociales poseen taras que los imposibilitan de poder orientar sus esfuerzos en busca de un mejoramiento de las condiciones sociales negativas que confronta la humanidad o simplemente por seguir ejerciendo el cargo que ocupa. Entonces aquí vemos la hipocresía en el tratamiento de las causas de la delincuencia. ¿Qué hacen a nivel tanto, es decir, central como a nivel local? ¿Qué hacen con esos pobres jóvenes, jovencitos que están en la calle, que están con clefa? ¿Cómo no van a poder hacer un centro, no es cierto? Que los guíen, que los metan allá, no que los vean en la calle. Hay niños de 8 años, de 9 años. Entonces, no hacen suficientemente los esfuerzos, ¿no? que pueden aplicar para evitar, es decir, la criminalidad, y esta a su vez se va desarrollando y que cada mes se torna más grave. Ustedes han visto, todos los días hay muerte, han visto lo que le han hecho, se han visto en la tele lo que han hecho a esa pobre mujer que todavía estaba con una incapacidad mental, ¿no? Como a golpe le sacaron los dientes, la violaron y todo. ¿Y quién hace algo? Nada, nadie, ¿no? Entonces hay una hipocresía, a eso se trata, que hay una hipocresía en el tratamiento de las causas de la delincuencia, ¿no? Entonces se piensa que los gobernantes y dirigentes sociales poseen taras que lo imposibilitan de poder orientar sus esfuerzos en busca de un mejoramiento de las condiciones sociales negativas que confronta a la humanidad o simplemente por seguir ejerciendo el cargo que ocupan. No hay dinero. Los centros de asistencia, digamos, de estas personas que son abandonados, que son huérfanos, que no los pueden sacar de la calle, porque no hay centros también. Esa es otra, ¿no? El Estado no les da como para mantener esos centros. Hablo del nivel nacional, del nivel central, pero también aquí la alcaldía, la prefectura, ¿cómo no van a poder hacer algo? ¿Es cierto? Que el presupuesto que le da a la gobernación, el Estado y a la alcaldía no alcanza, ¿no es cierto? Pero habría que tratar de ver la forma. A la alcaldía le entra mucho más ingresos económicos que a la gobernación. La alcaldía está a cargo de los impuestos de los inmuebles, ¿no es cierto? También de las faltas que se puede cometer. O sea, la recaudación que hace la alcaldía es inmensa. Y sin embargo no soluciona el problema del tratamiento de la delincuencia. La teoría de los valores. Definición de valores. Es difícil, dice, hemos visto anteriormente lo moral, ¿no? Ahora vamos los valores. Es difícil definir lo que son los valores. Pueden darse algunos ejemplos de ello, como decir lo bueno, lo malo, lo justo, lo bello, lo feo, lo sublime, lo útil, lo verdadero. Son valores perseguidos por el hombre a través de su historia. Entonces, ¿cuál es la definición de valores? Que dice, es difícil definir qué son los valores, pero entre una de esas definiciones dice, los valores es lo bueno, lo malo, porque yo puedo decir esto es bueno cuando ustedes lo ven malo. ¿Ya? Por eso habla de lo bueno, lo malo, lo justo, lo bello, lo feo, lo sublime, lo útil, lo verdadero. Son valores que persigue el hombre a través de su historia, ¿no? Va cambiando y también decía la percepción que tiene la persona y los valores naturales también que tiene esa persona. Bien. La axiología como filosofía de los valores.
La axiología es la parte de la filosofía que se ocupa de la elaboración de la teoría de los valores, cuyo contenido tiende a descubrir el conocimiento de los valores, su estructura y su finalidad. Entonces, la axiología como filosofía de los valores. Dice que es parte de la filosofía y se ocupa de la valoración de la teoría de los valores. Y el contenido tiende a descubrir el conocimiento de los valores, su estructura y su finalidad. Bien. Entonces, no olvidemos que la axiología como filosofía de los valores es una parte de la filosofía, ¿no? Entonces viene a descubrir el conocimiento de los valores, su estructura, es decir, y su finalidad. La teoría subjetiva de los valores. La corriente subjetiva de los valores afirma que los valores son el resultado de las reacciones individuales o colectivas. El subjetivista se pregunta, ¿puede algo tener valor si nadie lo ha percibido? Evidentemente que no. El valor no tiene sentido ni existencia propiamente sin que exista el sujeto. Lógicamente, ¿no? Si no hay un sujeto, no hay es decir, no hay un valor. El valor está dentro del sujeto. Pero la teoría subjetiva de los valores, la corriente subjetiva de los valores afirma que los valores son el resultado de las reacciones individuales o colectivas de las personas. El subjetivista se pregunta, ¿puede algo tener valor si nadie lo ha percibido? Si yo no percibo de que esa persona no tiene valor, no tiene valores, no tiene valores, no. Pero sin embargo otra persona puede ser, sí, tiene algo de valores tiene esa persona, ¿no? Entonces hay que percibir. Se pregunta, ¿puede algo tener valor si nadie lo ha percibido? Evidentemente que no. El valor no tiene sentido ni existencia propiamente sin que exista el sujeto. Muy bien. Entonces, el valor, es decir, nadie no lo percibe, sino que eso es subjetivo de la persona. Según el subjetivismo, los valores no existen en sí y por sí, sino que son maneras de creación de la mente. Existen solo para mí. Lo que hace una cosa valiosa es el deseo o el interés individual. Muy bien. Según el subjetivismo, a ver un ratito, quiero ver. Ya. Según el subjetivismo, lo que hemos visto anteriormente, los valores no existen, como dije anteriormente, en nosotros, en sí y por sí, sino que son, es decir, de una manera creación de la mente, y eso existe solo para mí. Lo que hace una cosa valiosa es el deseo o el interés individual, ¿no? Entonces, según el subjetivismo, los valores no existen por sí solo, sino que están creados en la mente y solo existen para mí de maneras diferentes de otras personas. Yo puedo, es decir, tener un deseo, ¿no?, diferente al deseo que puede tener otra persona o el interés individual que yo puedo tener por algo. La confusión de los valores éticos. Se encuentran confundidos con otros principios, como por ejemplo, la excelencia por la producción eficiente para el consumo de las personas por parte de los que tienen el monopolio de la producción. Se adueñan del patrimonio de las naciones pobres, haciendo creer que están aportando a esa nación. Sin embargo, se valen de ella para sus fines personales, confundiendo los valores éticos, ya que solamente velan por sus intereses económicos y no por la nación pobre. Esto de la confusión de los valores es muy interesante y nosotros vemos, es decir, de otros países que ayudan a Bolivia, ¿no? Pero tienen sus intereses, no lo ayudan por ayudar. Raro es el país que ayuda por algo o por nada. Siempre, es decir,
ayuda, pero tienen sus beneficios. Entonces, ¿qué dice? Se encuentran confundidos con otros principios, como por ejemplo, la excelencia por la producción eficiente para el consumo de las personas por parte de los que tienen el monopolio de la producción. Aquí podemos aplicar nosotros de que hay personas que tienen el monopolio, digamos, de una industria, de algo que están produciendo. Y como son los únicos, ¿no es cierto?, pueden tener un valor superior, pero ellos lo dan a ver o lo hacen ver como que se están haciendo un favor, como las donaciones que hacen a ver a Bolivia, ¿no es cierto?, a los países pobres, los países ricos que dan. Claro que no todos son así, ¿no es cierto? Hay países que hacen las donaciones, digamos, ¿no?, sin ningún aprovechamiento que ellos puedan tener por esa donación que dan, ¿no? Se adueñan, dice, del patrimonio de las naciones pobres. De esos que vienen a explotar, a ver, de esos países que vienen a explotar el petróleo, ¿no es cierto? Entonces no les interesa contaminar el medio ambiente, contaminar los ríos, ¿no? Entonces simplemente están aprovechándose y piensan que al explotar eso le están haciendo un favor al país, ¿no? Entonces volvemos a leer. La confusión de los valores éticos se encuentran confundidos con otros principios, como por ejemplo, la excelencia por la producción eficiente para el consumo de las personas por parte de los que tienen el monopolio de la producción. Se adueñan del patrimonio de las naciones pobres, haciendo creer que están aportando a esa nación. Sin embargo, se valen de ella para sus fines personales, confundiendo los valores éticos, ya que solamente velan por sus intereses económicos y no por la nación pobre. Muy bien. Yo no quiero, porque ya vamos a ir a la oratoria forense, que es una parte, casi es la parte final de la materia, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor, que quieran hacer? Muy bonito es el tema. Tienen que sacarle fotitos, ¿ya? Y lo van mandando al WhatsApp para que sus compañeros... ¿No lo va a mandar, doctora, usted? ¿No lo va a mandar en PDF, doctora? No sé, le cuento. Pero ¿cómo se lo va a enviar más tarde si yo lo... Pero ya usted le sacó foto o qué? Sí, ya le saqué, doctora. Ya le saqué ya. ¿Y por qué no lo puede hacer ahora? Ahorita el problema estoy con teléfono, no estoy con computadora, doctora. Estoy en mi auto. Y no hay otra persona, que yo tengo pena de que no se lo manden y después va a ser el problema. No, yo la verdad que no. Al grupo. Pero doctorita, es fácil para mandar. Usted entra al WhatsApp web, por ejemplo, o sea, el WhatsApp web. A ver, espérenme, me voy a salir de aquí y me van a ir enseñando. Esperen. ¿Dónde estoy? Ya, perfecto. Un ratito. Es que yo sé dejar de compartir, porque así se los mando todo el trabajo. Claro. Sí, doctora, no. Mejor. Sí, un ratito. ¿Qué hice? Ya no sé ni qué es lo que hice. No. Ay. Ya me salí. Ay, ya no sé. Ya no los veo, les cuento.
Nosotras la miramos, doctora. ¿Me están viendo? Sí, doctora, quizá apagó su cámara. Están viendo la desesperación de mi cara. No sé cómo salirme ya de aquí. Ay, no me da ninguna. No. Pero ¿cómo Tiene lo que hace? dejar de compartir, doctora. ¿Ha puesto Pero dejar de ya- compartir? Ahí, aquí está. Un ratito, siguiente, anterior, última, después, ver todas las diapositivas, acercar pantalla. Fin de la presentación lo voy a hacer. ¿Qué me pasa con este? Pero ¿Usted, doctora, tiene su WhatsApp en su computadora? tengo. Espérenme, Entonces, espérenme un ratito. Ay, otra vez llamé. No es este. ¿Pero qué le pasa? Un ratito, bueno, disculpa. Ya, aquí está. Fin de la presentación. Ahora sí, un ratito. Ya, ahora sí, yo lo tengo, el trabajo. Ahora sí me pueden indicar, a ver. Ya, doctora. ¿Tiene su WhatsApp web, no ves, en su computadora? Lo tiene en su computadora, ¿no? Tengo. Ya. Entonces, en su computadora hay, por ejemplo, mire, esto de acá. Usted entra, aquí estamos, ¿no ve? O sea, mira, ay, a ver, mira, aquí hay una cosita como una especie de clip en su computadora. Ahí está, dice documento, eso es como documento. Usted hace en esa cosita en la computadora. Pero yo lo tengo, a ver un ratito, escribir aquí. Ya, ahí. Por correo, no es este, no lo ve, ¿no? No, doctora, no lo ve tiene que ir porque donde no están dice documento. Ah, tiene que irse donde dice documento. Ya. Da clic en este documento. Ya, esperemos un ratito, Word, aquí está el Word, Excel. No es ese. Un ratito, esperemos un ratito. A ver si es. ¿Dónde está el calendario? Agregar reciente pendiente. A ver, te voy a poner. A ver, un ratito. Documento. Ya pillé el documento. Le hago clic. Ya. Ya, y ahora. Ya, ahora búsquelo, doctora, donde está el documento. Creo que está en escritorio. Tiene que irse a escritorio porque he visto que de su celular, de su computadora lo saca de escritorio. Entonces busque el nombre del documento en su escritorio. Ya, entonces aquí, esperemos, le tengo dónde está. pero ¿no sería más fácil de su WhatsApp directo que entre al grupo, hagan el clip y la busca y lo manda directo? Se lo compartí ahorita todavía en el grupo, doctor, a ver si está bien, fíjese. Es más fácil. Ahorita. A ver, entrar nomás Al WhatsApp, doctora, entra, hace clic en órgano, hay un clic a la izquierda, le da ahí y le va a aparecer documentos, todo lo que tenga ahí en su computadora y nos los manda directo. Busque el nombre de su archivo, doctora. ¿Cuál está? Creo que. Claro, dice presentación de ética, dice, pero si yo me entro al WhatsApp, yo me entro al WhatsApp por Google. Sí, doctora. ¿Es cierto? Ajá. Ay,
A ver. Así como, digamos, para escribir un mensaje al grupo, en su WhatsApp de su computadora, ahí al ladito hay un clic, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama ahí? Donde dice escribir un mensaje, al lado hay una carita y hay un clic. En ese clic usted va a hacer clic ahí y ahí elige el segundo icono, porque el primero le va a aparecer un muñequito. Y si yo descargo el WhatsApp. No, por eso le preguntaba si usted tenía abierto su WhatsApp en su computadora. Lo tengo. Ahorita un ratito. WhatsApp, a ver. Este es el WhatsApp. Ya se lo envié al grupo, doctora, por si un caso, si no puede. ¿Cómo? Ay, no, estoy. Ya se lo envié. ¿Ya Toda la WhatsApp? captura ya se lo... ¿Ya lo mandó? Sí, ya lo mandé ahora. Lo que pasa es que estoy con una computadora nueva y parezco un cepe fuera de su... No pude. No, tiene que escritorio tiene que llegar a escritorio, compartir, ahí descargar y recién tiene que usar a órgano judicial más. Pero es como esto, para mandarlo al documento. Claro, pues no pillo mi escritorio. Ese es mi... No pillo el escritorio. Edwin, Ya lo envié, Edwin, ¿lo has enviado de la anterior clase también? No, solamente lo tengo en otra carpeta, pero esta computadora, se los envío más de por eso. A ver, doctora, usted manda un mensaje, a ver, de su computadora a nuestro WhatsApp. A ver, pónganos ahí, hola, ponga, a ver.